Cuando dice lo de informe, no nos llevemos a engaño, apelo aquí a los veteranos del SARCU, y me dirijo a todos, Teléfono de la Esperanza, Cáritas, Pastor de la Salud. No nos referimos a esos informes escritos que hemos mandado ya 3, como muy amplios, con los datos, etcétera. Mandaremos uno muy amplio ahora en mayo, el 15 de mayo, que es nuestro primer cumpleaños. Nos aprovecharemos y mandaremos un informe amplio. Lo mandaremos con una velita y con una tarta para que disfrutemos de nuestro primer aniversario. Se refiere un poco a explicar despacio el porqué de estas jornadas, se comentó ya, pero sobre todo el porqué de esta jornada de hoy, la jornada del suicidio. A ver, en estos momentos, en cuanto al número de llamadas, pues son aquellos que siempre nos interesan, pero hay muchas llamadas, estamos casi en el 50% de las noches. Casi la mitad de las noches tenemos llamadas. Sigue igual, está en plan anecdótico, el que cura, que nunca han tenido una llamada, y hay otros que están elegidos por Dios, que tienen todas las noches llamadas y algunas noches 2, 3 llamadas. En estos momentos el récord está en 5 llamadas en una noche. Ese es el récord. Por lo tanto, a ese, en el primer aniversario le daremos una horita especial o algo así. De esas llamadas, aproximadamente son salidas. Aproximadamente, un poco menos, por salida, tanto por el vocabulario, tanto por teológico, de esa mayoría de opciones de enfermos, también gente que llama. La otra mitad son los temas que estamos tratando en estas dos jornadas. Gente que llama con angustias, con preocupaciones, a veces son preocupaciones morales, a veces son preocupaciones no morales, sino preocupaciones vitales, en mayor o menor nivel de angustia. Ha habido varias llamadas, lo contéis en los informes, de gente que llora y en el momento no haces nada, escuchas tal, y llorar, y llorar, y llorar. De ahí que planteemos, y bastantes, una buena parte de esas llamadas, gente que detesta, que tiene detrás problemas psicológicos, que es lo que se trató el otro día, desde el mundo de la actitud de escucha, de cómo escuchar, cómo tener una relación a través de un teléfono, Antonio Ávila, como luego Pablo Casado, con todo el tema de problemas psicológicos. ¿Por qué hemos metido lo del suicidio? Es que hemos tenido casos muy claros, casos de aquí es donde ya entramos, no solo el SARCU, entramos cualquiera, creyentes, no creyentes, hombres, mujeres, acompañantes, Cáritas, entramos Pastoral de la Salud, entramos absolutamente todos en ese terreno. A ver, si hablamos de las llamadas del SARCU, hemos tenido 4 casos, de los cuales uno sí que expresaba claramente yo voy a poner fin a mi vida. En ese caso, como comentaba ahora hace poco, es de las veces que dices Dios existe, el cura le saca la dirección muy rápidamente de dónde vives, y resulta que ese caso vivía a 5 minutos del cura. El cura lo que hace, el compañero, es mantener la conversación por teléfono y acercarse a esa casa, y el cura consideró que no tenía que llamar a servicios especializados y le estuvo hablando con él. Las otras 3 situaciones, una de ellas la tuvo Josito, no son situaciones claras de me voy a suicidar, son situaciones de no le encuentro sentido a la vida, yo no sé qué hacer, para vivir así mejor acabar. Eso nos dio por un lado una pista de que nos hace falta formación, como insistían el otro día Antonio y Pablo, insistían mucho, por curas, Cáritas, Pastoral de la Salud, formación que tengamos, nos hace falta formación específica para este tipo de situaciones. ¿El suicidio es algo muy habitual en nuestra sociedad? Pues eso no lo voy a decir yo, sino que lo dirá quien nos va a hablar. Lo que sí sabemos por la reunión que tuvimos con Salud, Protección Civil y con Javier Barbero, que el otro día estuvo en la presentación, es que es una realidad que está ahí, una realidad probablemente poco conocida y una realidad que afecta a todo el mundo. Hace 2 meses, yo no sé si leí la noticia, a nosotros por lo menos, a Josito, a Ben Villamil nos dejó muy impactados. En Irlanda, la Conferencia Episcopal ha creado un teléfono específico para sacerdotes con ideas de suicidio en la Iglesia de Irlanda. Para sacerdotes con ideas de suicidio. Tampoco se trata, digo yo, de alarmarnos y decir socorro, qué horror, pero se trata de que esa es una realidad que está ahí y para la cual tenemos que estar formados. Por lo demás, adelantar ya, gracias a todos por la participación, gracias a todos por estar aquí. No sé, esto no estaba previsto, porque esto acabo ya, alguien decía hace poco, no, pero al final es que no quiero dejar aparte a Pastoral de la Salud y
¿Cuántos somos en el SARCU? En estos momentos somos 58 curas en el SARCU, en estos momentos. Ha habido una nueva generación a partir de la carta de los vicarios. 58 curas comparado con el clero madrileño, seguimos diciendo que somos una porquería, o sea que somos poquísimos. También es verdad que en este tiempo ha habido 20 bajas de curas desde que hemos nacido. De las 20, 18 absolutamente comprensibles. De las 20, 8 bajas de religiosos que en verano les llevaron a otras diócesis, 10 compañeros de bajas, la mayoría de bajas temporales además, por enfermedad, por problemas de que hoy iba a venir uno que hace nada han dictado de hernia discal y le han dicho que se esté absolutamente quieto, pues no puedo venir. Y las otras 2 bajas no nos dio explicaciones, y el mismo que estaba dando con el careta. Pues nada más. Dicho todo lo cual. Lola Dolores Royes, vale, como veis estoy quedando ya mal de entrada. Es psicóloga del SAMUR y por tanto alguien que precisamente estos casos de suicidio pues los atiende y demás. Nos ha parecido muy importante, y de verdad que lo agradecemos mucho, por quedar bien y cosas por el estilo, poder acudir al SAMUR Protección Civil, poder acudir por formación y poder acudir por coordinación. Esto es, no se trata de que ante situaciones como la del suicidio, el SAMUR tenga una forma de actuar, Cáritas y la Iglesia Católica tenemos otra forma de actuar y el otro se intenta otra forma. Coordinémonos todos y tengamos unos criterios claros de actuación ante esto. Y gracias dobles a Lola, porque además hoy ella está de guardia. O sea, que viene aquí, hace su parte, atiende nuestras preguntas, nuestros comentarios y se va a ese informe tampoco llamativo que tienen los de SAMUR Protección Civil. Y nada más, que gracias a él y que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues buenos días. Muchas gracias por la amabilidad de su invitación que habéis tenido para nuestro servicio y espero, bueno, pues cubrir las expectativas. La charla la he centrado en 3 aspectos. El primero de ellos es bueno, pues, conceptos que para luego entender los procedimientos y la manera de intervenir pues son necesarios manejar acerca de pues, determinados modelos teóricos que estamos aplicando y determinados perfiles de riesgo. Posteriormente, la charla se centrará en los procedimientos que tenemos de intervención, bien sea para la conducta suicida o bien para la conducta que ha tenido pues, el desenlace final y ha conseguido la muerte para atender a las familias. Y posteriormente, en el último momento de la intervención, pues algunos puntos que considero de especial relevancia que tengamos claro en cuestiones de qué observar en la narrativa de la persona con intenciones políticas y qué tipo de herramientas podemos tener para intentar pues, que deponga esa actitud y conseguir el mensaje. Entonces, en ese sentido, obviamente después dejaremos un periodo para vuestras preguntas, pero si necesitáis que pare en algún momento y bueno, somos pocos, con lo cual pues, este foro da pie para que se pueda hacer de esa manera. A ver, bueno, lo primero que tenemos que saber acerca del suicidio es que efectivamente se habla poco del suicidio. En cierta parte porque, aun siendo un problema relevante, en España en comparación con los índices mundiales estamos en una tasa de 6,8 por 100.000 habitantes, cuando la comparativa con el resto de países de todo el mundial, ¿no? Viene a ser en torno al 12%, pero sí que es cierto que es un tema que pues presenta cierto tabú. Hablar de la muerte pues siempre parece que nos genera cierta indefensión. En ese sentido, si nos comparamos con nuestro entorno europeo, pues podemos hablar de países, por ejemplo, la cuenca del Mediterráneo, tenemos una tasa menor de suicidios y en concreto Grecia es la que menor tasa tiene. Si empezamos a hablar de países, por ejemplo, como Bélgica, en Europa es de los países con mayor índice de suicidios, Lituania y Estonia pues también están en esa línea. Y a nivel mundial pues tenemos países como la antigua Unión Europea, la antigua URSS, Rusia,
que tiene que ver también, hay algunos estudios que aportan pues esa limitación a la hora de desarrollo de creencias espirituales y demás, aportan como un factor importante, amén de otros como veremos. En ese entorno mundial, como decimos, Japón también es una situación donde el suicidio pues tiene ciertas características de honorabilidad y está culturalmente como forma parte de una respuesta honrosa a determinadas situaciones, etc. En España podemos decir que se encuentra dentro de las 10 primeras causas de muerte no natural. Ahí tenemos que descartar todas las muertes derivadas de enfermedad, y desde la crisis es la primera causa de muerte no natural en España, es decir, la incidencia de los factores económicos ha dejado su huella en ese incremento de las tasas y de las motivaciones para el suicidio. Si hablamos de franjas de edad, pues tenemos que entre los 10 y los 24 años es la segunda causa de muerte, por detrás de los accidentes de tráfico. No así en la población adulta, que como digo, actualmente y desde el 2008 se ha ido produciendo un incremento. De hecho, en los 50 últimos años se ha incrementado la tasa de suicidio en España en un 60%. Por lo cual parece que la abundancia o el bienestar o la sociedad de bienestar no parece que nos proteja de esta situación. Y eso, para encajar los datos, para contextualizar un poco los datos que manejamos. Pero también es importante saber qué hablamos cuando nos referimos a la conducta suicida. En este sentido hay aportes muy interesantes y multitud de definiciones que bien nos pueden venir de la filosofía, de la sociología, de la psicología y demás. Es importante que todos estemos hablando de lo mismo, que entendemos por la conducta suicida. En origen, la OMS describió la conducta suicida y discriminó dos tipos. Por una parte, aquella persona que tiene una intención de matarse y lo denominó suicidio propiamente dicha, y aquellas conductas que son que las empezó a denominar como llamadas de atención y que englobó dentro de los parasuicidios, pero que efectivamente no había una intención de matarse. Ahora veremos que estos conceptos han evolucionado y hablamos de conducta suicida. Esto se lo debemos a Silverman, que tuvo la genialidad en el 2007 de concretar y discriminar todos estos conceptos que son importantes para saber de qué estamos hablando en términos clínicos. Cuando yo llevo a un presunto suicida a un hospital, tengo que entenderme con el psiquiatra y tenemos que hablar, tenemos que utilizar la misma nomenclatura. No es lo mismo un gesto suicida que un plan suicida o un intento autolítico. Entonces tenemos que hablar en el mismo lenguaje. Entonces la guía que salió del Ministerio de Sanidad ya recogía toda esta nomenclatura para que entre todos los clínicos llamemos por su nombre y estemos de acuerdo en a qué nos estamos refiriendo cuando estamos utilizando un término u otro. Amén también de todas las artículos, investigaciones y demás, que muchas veces al no coincidir en los términos en los que estamos hablando, pues inducen a datos que realmente vienen a complicar más que... Entonces, en ese sentido, y atendiendo a esta nomenclatura compartida ya por todos, podemos hablar de las ideas suicidas, en el cual solamente hay pensamiento. Voy a dejar la presentación, con lo cual, si luego quieren usarla, pues aquí se va a quedar. Las ideas suicidas tienen que ver solamente con pensamientos que tienen un contenido de querer morir. Podemos hablar también de comunicación suicida, y aquí vamos a distinguir dos aspectos. Por una parte, el gesto y la crisis suicida. El gesto suicida es lo que la OMS denominaba los parasuicidas, es decir, estos adolescentes que tienen los cortes en el antebrazo y que realmente el contenido de esa acción es una búsqueda de modificar su entorno. Hay un entorno que de alguna manera le está frustrando, le está decepcionando o no se comunica bien con él, y esto es una manera de decirnos que efectivamente le está pasando algo. Esto, cuando hablamos de parasuicidios o de que no hay una intención autolítica verdadera, parece que es un rango menor,
debemos de considerar que la ideación autolítica actualmente se está percibiendo como un continuo. Hay desde las ideas hasta lo que es la acción de matarse. Con lo cual, el que en ese continuo, en un momento de ese continuo, yo ponga el gesto autolítico, ya es un indicio de que algo grave está pasando y que yo tengo que intervenir. O sea, no es una conducta menor, porque se va construyendo. De hecho, hay algunos autores que hablan que la conducta autolítica es algo que aparece en el nacimiento, no como factores genéticos, sino que aparece en el nacimiento, y veremos por qué los factores de riesgo que tienen que ver con unas infancias donde han tenido determinadas situaciones de crisis o determinadas situaciones de abandono y demás, abusos sexuales y demás, va a condicionar realmente la construcción de esas ideas autolíticas. Bueno, no me adelanto, más adelante en la presentación lo hablaré más extensamente. Y hablábamos de los gestos suicidas y por otra parte hablamos de la crisis suicida. ¿Qué diferencia hay? En la crisis suicida la persona ya tiene un plan, es decir, es una elaboración superior en ese continuum de ir construyendo la idea suicida. Por lo cual es muy importante saber que entre el acto suicida y la ideación suicida hay un plan, hay una mediación que va a hacer referencia a lo que llamamos la crisis suicida. Y por último tenemos propiamente la conducta suicida, que podemos hablar de tres aspectos. El intento autolítico, es decir, hay un daño, hay una lesión de mayor o menor gravedad y hay una intención de matarse. Es un intento. Ese intento ha podido fracasar, pues por ejemplo, un adolescente que intenta suicidarse tomando ibuprofeno, pues es muy probabilísimo que no lo vaya a conseguir. Se va a estropear el hígado, el riñón, etc. Pero realmente le ha fallado el método, es decir, no es que no hubiera intención autolítica, es que lo que le ha fallado es el método. Podemos hablar de suicidio frustrado, cuando el método podemos identificar que es auténticamente letal, que está pensado, que está programado, que es auténticamente letal y ha habido un imprevisto. Pues por ejemplo, pensaba que lo iba a hacer cuando su familia se fuera de vacaciones y casualmente, bueno, pues su familia ha tenido un percance y regresa de vacaciones y le pilla en pleno curso del suicidio frustrado. Y luego obviamente tenemos el resultado final donde consigue su finalidad. En ese sentido, nos pueden empezar a quedar dos ideas claras. No hay ningún riesgo menor, todo es un constructo, todo es una construcción hacia un riesgo mayor. Y hay dos aspectos en toda la conducta autolítica. Por una parte, hay una intención clara de matarse, quiero morir, hay una intención de morir. Y luego hay una conducta que es infligirse ese daño, utilizar un método. Y teniendo en cuenta esos dos aspectos, podemos decir que en toda conducta suicida van a existir los dos. Tanto en el intento autolítico, en el suicidio frustrado y en el suicidio consumado, la persona va a querer morir. Y además va a hacer algo para conseguirlo. En la ideación suicida y en la crisis suicida, la persona solo tiene intención de morir. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque para evaluar el riesgo de suicidio, esta distinción, básicamente tenemos que ver la planificación suicida que existe. No podemos tratar en la misma manera a un suicida en ideación que a un suicida con intento autolítico. Y entonces tenemos que empezar a ver estas diferencias de conceptos claros. Y en el gesto suicida, esos gestos que la ONU llamaba parasuicidas, los chicos que se autolesionan y evidentemente con ese tipo de autolesiones no va a conseguir la muerte, realmente no hay una intención de morir. Hay otro problema que se va a ir construyendo hasta construir efectivamente ese acto suicida que puede llegar a la muerte, pero sí que se está infligiendo autolesiones. Con lo cual, con estos dos conceptos podemos distinguir todas y cada uno de ese continuo, desde que se tiene la idea a nivel cognitivo, solamente es una idea, hasta que efectivamente en ese continuo una persona consigue matarse. Como decía hace un momento, hay muchos aportes acerca de qué es el suicidio. Tenemos aportes desde la sociología, todos los modelos de Durkheim que realmente son muy interesantes, desde la filosofía y demás.
nos vamos a centrar en qué nos dice la psicología y qué teorías, qué modelos tenemos que tener en cuenta, qué aspectos de esos modelos tenemos que tener en cuenta para entender qué es lo que pasa por la mente de un suicida. En un principio podemos hablar de un modelo cognitivo-conductual donde nos hablan de que a lo largo de nuestra vida, y sobre todo en épocas sensibles como es la infancia, vamos construyendo esquemas mentales. Por ejemplo, ¿qué es un esquema mental? Imagínense por un momento pues una mamá que no está disponible emocionalmente para su hijo, bien por la enfermedad, bien porque está atrapada en otras historias, tiene que trabajar, tienen problemas maritales, lo que sea. Es decir, la mamá no está disponible para el hijo. De manera que ese hijo, sin llegar a grandes traumas, pues ha tenido difícil vincularse con su madre. En esa ausencia de vinculación, el niño empieza a resolver ese asunto de dos maneras posibles. Por una parte, le empieza a generar un esquema donde yo puedo amar hasta un límite. Pasado ese límite, es muy peligroso seguir amando porque me pueden abandonar emocionalmente. Y luego vemos adultos que realmente se vinculan con las personas, pero hasta un límite, porque a partir, y son fríos, distantes, con ciertas precauciones, a partir de ese límite se les activa ese esquema infantil donde se sintió abandonado y donde aprendió como esquema amar es peligroso. Entonces tenemos ese resultado o tenemos el resultado opuesto a 180 grados. Personas muy dependientes de los vínculos, sumisas, que hacen cualquier cosa con tal de mantener los vínculos. Pues bien, ese esquema infantil que se ha desarrollado ante esa situación, que la mayoría de las personas en algún momento de su infancia pues han tenido, sin llegar a lo mejor a este resultado tan dramático, pero sí que han tenido momentos. Yo digo que la madurez empieza cuando uno resuelve su infancia. ¿Quién no ha tenido una madre que no llegaba a no sé qué punto o un padre que tampoco llegaba a no sé qué punto? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso, cuando resuelves tu infancia es realmente cuando eres libre y es realmente cuando eres adulto y es realmente cuando te puedes enfrentar con realismo a la vida, ¿no? Entonces, esta situación que se ha generado en ese momento, imagínese este sujeto que a los 50 años, pues su mujer, su pareja, decide que se va a separar de él. Si tenemos este esquema mental, se le va a activar. Por igual va a ser un factor de riesgo, este esquema mental, para lo que pueda venir a continuación. Obviamente no es el único, ya veremos que hay una confluencia de factores, pero este esquema mental, que es lo que nos dice el modelo cognitivo-conductual, nos dice que es muy importante. Pero no solamente eso, también forma parte de lo que Seligman llamó la indefensión aprendida. Es decir, cuando yo intento en la vida resolver un tema y resolverlo y venga y doy y todas las soluciones que puedo aportar veo que no se concluyen en un final exitoso, al final el sujeto, eso es lo que les pasa por ejemplo a las mujeres maltratadas, cuando han intentado negociar con la pareja, han intentado que no se enfade, han intentado una serie de soluciones y da igual, al final siempre sucede el maltrato. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace la víctima? Pues entra en esta síndrome de la indefensión aprendida y se queda paralizada, totalmente inmóvil, como en disintonía de sus emociones. Ya no tiene miedo y simplemente se queda paralizada recibiendo los golpes, ¿no? Como Seligman lo dijo a partir de unos estudios donde se daba descargas a ratas del laboratorio y las ratas a partir de cierta descarga ya no iban a hacer nada, simplemente se iban a resignar a que eso fuera así. Pues eso también nos pasa a los humanos. Cuando probamos distintas soluciones y vemos que no resuelve, al final nos quedamos paralizados y disociados de nuestras emociones, ¿no? Como si lo que estuviera pasando de agresivo realmente no nos perturbara. Y luego hay otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de escuchar las narrativas de los suicidas, es la desesperanza. La desesperanza es un factor clave. El suicida, la persona que está en esa ideación y en ese continuum de la respuesta suicida va a tener por una parte una visión catastrófica, negativa del entorno, esto está mal, otro también, no hay salida del entorno, va a tener una visión negativa de sí mismo, soy impotente, soy incompetente, no sirvo, no valgo, no puedo hacer nada, pero sobre todo lo que va a poner
el riesgo suicida alto, no van a ser estos dos factores, que ya los escuchamos en las narrativas de los suicidas, sino va a ser la desesperanza. La desesperanza es el factor fundamental que tenemos que saber identificar, porque ahí sí que estamos hablando de un riesgo real. ¿En qué consiste la desesperanza? Ahora estoy mal, pero el futuro será peor. Nada cambiará. Eso es la desesperanza. Por eso es tan importante saber transmitir esperanza, porque es lo que nos salva realmente. En el mundo de la investigación animal, de la etología, pues las ratitas en un cubo son capaces de nadar con paredes lisas intentando sobrevivir hasta 80 horas. Cuando se les pone una madera y se pueden enganchar a la madera y sobrevivir, ¿vale? Ahí hemos generado una esperanza, le hemos dado una ayuda, se ha generado. Esa misma ratita la volvemos a poner en una situación donde no va a tener madera, y sigue esperando que venga la madera, nadando hasta 80 horas. Es decir, generar esperanza hace que la gente se esfuerce, se dinamice, intente otras soluciones, vea otras alternativas. Por eso es un punto fundamental de la intervención en crisis con los suicidas, generar esperanza. ¿Qué sabemos de los modelos psicodinámicos? Pues también aportan conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. La conducta suicida, claro que es un acto de querer morir, de querer matarse, pero es un acto autopunitivo donde hay una parte del sujeto que es la que quiere matar, hay una parte de él que no le gusta, hay una parte de su realidad que no le gusta, y a través de nuestra intervención hemos de intentar averiguar qué es esa parte. No es el todo, es una parte. Si conseguimos que se dé cuenta de que solo es una parte y que no es toda su esfera, también estaremos acotando ese riesgo. También nos enseñan los modelos psicodinámicos algo importante, y es que realmente muchos de los actos suicidas van con una intencionalidad de generar una culpa, de generar una carga a las personas que tienen un componente de venganza, un componente sádico. Sobre todo cuando escuchamos a los adolescentes, en las narrativas de los adolescentes, esa rabia contenida, voy a hacer algo y se van a enterar. Van a vivir con ellos toda la vida. Es decir, ahí hay un componente de venganza importante, que es lo que nos aportan las teorías psicodinámicas. Sobre todo para entender desde estos modelos la vivencia del suicida es: prefiero morir antes de seguir viviendo. Es decir, las razones para morir son más que las razones para seguir viviendo. Y actualmente hablamos de modelos integrados. ¿Por qué? Porque recogiendo todos estos conceptos que estamos hablando de los modelos para entender la vivencia del suicidio, se han refundido, hay mucha investigación afortunadamente, donde podemos entender que hay, por una parte, una situación en concreto el modelo de factores de riesgo y de protección, por una parte, no quiere salir, ese es el estrés de la técnica, Bueno, se lo cuento. La vulnerabilidad al suicidio, la vulnerabilidad personal del sujeto suicida, tiene que ver, por una parte, que son los modelos integrados, por una parte, de lo que se viene a llamar la diátesis predisposición, que tiene que ver, por una parte, con lo que se ha encontrado en las autopsias médicas que se han hecho de los suicidas. Se ha encontrado un déficit de serotonina. Entonces, por una parte, tenemos un componente bioquímico, que es esa sustancia. Por otra parte, tenemos unas características de personalidad que son muy concretas: la impulsividad. La persona suicida tiene un rasgo de personalidad impulsiva, tiene una baja tolerancia a la frustración, por otra parte, ¿vale? Y sobre todo tiene ese sentido de desesperanza, que eso le conforma ya como factores de riesgo. Todo esto se ha ido viendo y tenemos actualmente, a la hora de valorar el riesgo suicida, una serie de factores de riesgo y de factores de protección basados en estas investigaciones. De manera que cuando yo tengo esa vulnerabilidad y acontece un suceso vital estresante, me estoy divorciando, he perdido el trabajo, me ha dejado la pareja, tengo una enfermedad, un diagnóstico de enfermedad grave, etc., cuando ante esta vulnerabilidad acontece esos
sucesos vitales estresantes, es cuando realmente la persona está ante una situación de riesgo de suicidio. Pero lo estaba haciendo bien hasta hace un ratito, ¿no? ¿Y ahora? ¿Te va más lento esto o qué? Entonces, nos queda claro, es decir, por una parte tenemos que tener en cuenta, y eso lo vamos a ver ahora, cómo todos esos factores de riesgo van formando perfiles de riesgo, como también tenemos una serie de factores de protección que tenemos que averiguar para enganchar con la persona, y cómo, qué acontecimiento en ese contexto de vulnerabilidad que ha generado, qué acontecimiento vital ha sido, cuál es el problema que ha generado el que ahora mismo se esté produciendo esa crisis suicida. Vale. ¿Cuáles son esos factores de riesgo y de protección? Bueno, pues por una parte tenemos... A ver si consigo volver a... No, volver a hacerlo bien, como era aquí abajo, ¿no? Era aquí, dándole desde lo grande. ¿No? Ah, sí, ok. Sí. Ya, sí. Vale. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo están ahora mismo avalados por la investigación científica y son que en la guía del 2011 publicó el Ministerio de Sanidad y son los que contemplamos a la hora de valorar el riesgo suicida. Nosotros nos llevamos nuestro listado y vamos punteando, porque efectivamente es un sumatorio de factores de riesgo y ver también la motivación que pueden hacer los factores presentes de protección. El suicidio no es ni una enfermedad ni necesariamente tiene que ser el signo o el síntoma de una enfermedad. Sí es cierto que sabemos que entre el 80 y el 90% de la gente que comete un acto suicida y que consigue el éxito tiene una enfermedad mental, bien sea depresión, bien sea esquizofrenia. Por ejemplo, la depresión aumenta en 20 veces el riesgo de sufrir un suicidio. La esquizofrenia lo aumenta entre un 30 y un 45%. El trastorno bipolar un 15%, el alcoholismo, el trastorno límite de personalidad entre un 6 y un 7%. De acuerdo que hay una población que está entre el 80 y el 90% de los suicidas que van a tener esta característica, pero tenemos una población que va entre un 10 y un 20% que no tiene ningún tipo de trastorno mental. Con lo cual, a la hora de un ingreso hospitalario vamos a tener muy en cuenta si hay un trastorno previo mental. Aún así, aunque haya un trastorno mental, la intervención de suicidio va a ser exactamente igual. Es decir, la persona está compensada en su depresión o está compensada en su esquizofrenia y ha acontecido un suceso que le ha desestabilizado. Y es lo que tenemos que centrarnos en ello. No simplemente decir, como tiene una enfermedad mental es que no se puede hacer nada. Todo lo contrario, es decir, es una persona compensada que realmente nosotros podemos intervenir igualmente. Podemos estar hablando entonces de trastornos psicológicos. Un trastorno psicológico es una alteración emocional. Cuando yo tengo un rasgo de personalidad que he ido construyendo a lo largo de mi vida, de baja tolerancia a la frustración, de impulsividad, de perfeccionismo, no tengo ninguna patología, tengo un rasgo de personalidad. Ese rasgo de personalidad asomado a determinadas condiciones me va a hacer que si tengo un despido, por ejemplo, o tengo un fracaso profesional, mi nivel de perfeccionismo me va a poner en riesgo de pensar que esto no lo soporto y de pensar que esto es una cosa muy dramática. La edad, como hemos visto, también es un factor de riesgo. Por debajo de los 19 años y por encima de los 45 también es factor de riesgo. Pues qué bien. El sexo, los hombres se suicidan más que las mujeres. Bien es cierto que la mujer lo intenta con otro tipo de métodos menos letales, tiene más lo que es el gesto suicida, los parasuicidas que hablábamos y demás, porque lo que intenta realmente es modificar el entorno, que tenga una comunicación con el entorno más fluida, recibir más cariño, recibir más mirada, recibir más atención. Pero los hombres utilizan unos métodos mucho más contundentes. El hombre se ahorca, el hombre se tira por un precipicio, el hombre
hacer métodos mucho más letales y lo consigue de una forma mucho más porcentualmente en mayor ocasión. También es cierto que por cada suicida consumado tenemos 20 intentos autolíticos, es decir, tenemos un margen ahí de recorrido y de intervención muy alto. A ver, voy con ellos. Nada. La enfermedad física y el dolor también es un factor de riesgo cuando te están diagnosticando una enfermedad mortal, un cáncer, un VIH. Bueno, el VIH desde los retrovirales han disminuido los riesgos de suicidio vinculados a esta patología, pero el impacto de la comunicación de una enfermedad mortal, un ELA, cualquier tipo de situaciones incapacitantes, aumenta el riesgo. Si previamente he tenido idea suicida, lo primero que tenemos que preguntar, o una de las cosas que tenemos que preguntar es si ha habido antecedentes, es decir, ¿has tenido intentos autolíticos en el pasado? Eso, el mayor predictor de riesgo de la conducta suicida es haberlo intentado en el pasado. De hecho, la mayoría de la gente repite la conducta autolítica, los que llevamos al hospital repiten la conducta autolítica. Cuando salen del hospital, esa semana es el mayor índice de riesgo suicida por una razón clarísima. Con la medicación y demás se ha conseguido que la persona tenga energía, que tenga fuerza, pero no tiene bien trabajadas la desesperanza. Es decir, esto sigue bien. Y sale con fuerza del hospital, pero con las ideas cognitivas sin suficientemente trabajo. Por lo cual se sabe que la primera semana de salida del hospital es de las más peligrosas para repite. De hecho, nosotros hemos llevado a pacientes al hospital y encontrarnos precipitados a los 10 días y encontrarnos precipitados. Es así. Con lo cual es un riesgo importante por esta cuestión. Bucear en los sentimientos de fracaso, de indefensión y otra vez la desesperanza. Como decía Nietzsche, si uno encuentra una razón por la cual vivir, resiste cualquier cómo. No es tanto lo que está pasando, sino el ver que no hay futuro, el ver que todo va a seguir igual, el ver que no hay salida. Entonces, construir la esperanza es la piedra angular de contrarrestar las ideas suicidas. Obviamente los factores de personalidad que hemos visto que se van construyendo a lo largo de nuestra biografía, como es la impulsividad, la agresividad y la baja tolerancia a la frustración. Eso también es importante valorarlo. Todos estos factores van sumando los antecedentes familiares del suicidio. El suicidio no se hereda, no es hereditario, pero sí que es claro que en una familia donde la solución de un ancestro ha sido el suicidio, bueno, pues hay un contagio, hay una imitación, y con lo cual es muy importante saber si en esa familia ya ha habido suicidios, porque está abonado el terreno como solución. Los niños aprenden las soluciones de sus mayores, qué cosas son las que sirven para resolver un aspecto. Factor de riesgo, desde luego, son las familias hipercríticas, pero que no hace falta, no tenemos que ir a ningún barrio marginal ni nada de eso. Es decir, una familia hipercrítica la podemos tener en un barrio con recursos sociales, económicos y culturales elevados, donde hay una expectativa de éxito sobre los hijos muy altas, donde hay una exigencia muy alta, que se va generando un rasgo de personalidad llamado perfeccionismo. De manera que pues el hijo de notario parece ser que tiene que ser notario, de manera que cuando se enfrenta a las oposiciones de notarías, pues la cosa no es tan fácil. Y entonces empiezo a sentirme que he fracasado, he decepcionado a mi familia, no estoy conforme con ningún éxito. Esas crisis existenciales, ese nihilismo, ese de no te encuentro sentido a la vida, pues tienen un trasfondo donde no tengo un proyecto, porque este proyecto que tenía, que era ser notario, pues se ha frustrado, no voy a ser notario. Entonces no imagino la vida, porque toda mi construcción familiar, mis señas de identidad, la valía que siento como persona, lo que me han transmitido las expectativas, tiene que ver en esta consecución de ese logro. Con lo cual, esas familias hipercríticas están generando pues, ese callejón sin salida para muchas situaciones y obviamente el suicidio no viene por un motivo.
es un conjunto de situaciones, de factores de riesgo que van sumando y van cada uno aportando su situación crítica. Pues va a ser el ordenador, porque yo le estoy dando... Bueno, ahí hay que darle como el abuso de sustancias... Sí. Ah, vale. Ah, que está procesando. Vale. Y va un poco más lento. Vale, vale. Ese era el problema que teníamos. Ya, vale, vale. Sí. Las situaciones de maltrato es un factor de riesgo, o sea, el maltrato en la infancia correlaciona positivamente con los intentos autolíticos. No hace muchas guardias atendía a una joven de 19 años en las vías de Atocha, la cogimos en las vías directamente, y la construcción, con mucha vergüenza, la construcción que ella hacía y que al final dijo, hablaba de un abuso sexual mantenido por parte de su padre durante muchos años. Al preguntarle que dónde estaba la madre, pues echó a llorar y dijo, mi madre lo sabía, mi madre lo sabía. A ver, aquí no hay culpables, ¿vale? O sea, nosotros no juzgamos los culpables de nadie. Son circunstancias vitales de la gente que cada uno sobrevive como puede, no como elige, ¿no? Entonces, en esa situación, la madre era víctima a su vez de violencia de género. Con lo cual, la situación de violencia de género al final genera esa indefensión, genera esa desesperanza y genera esa disociación del entorno para proteger, es un mecanismo de defensa para proteger la mente. Con lo cual, yo no puedo proteger a mi hija, no puedo, psicológicamente no puedo. Y la niña tenía el daño doble de mi padre abusado sexualmente de mí hace muchos años y continuadamente, y mi madre no me ha podido proteger. Desmontar eso y ayudarla a vivir con eso, porque la realidad es esa, ayudar a vivir con eso es el desafío después para actualizar a esta persona y que realmente tenga posibilidades, ¿no? La pérdida de red social, el aislamiento, la soledad. La soledad, tenemos que discriminar qué es el aislamiento y qué es la soledad. La soledad es la pérdida del vínculo. El aislamiento es yo mantengo un vínculo. Podemos entender el vínculo con Dios, podemos entender el vínculo del artista, y entonces en ese sentido podemos entender el aislamiento del ermitaño y podemos entender el aislamiento del creativo. Está creando, tiene un vínculo con la naturaleza, con Dios, con su obra. Eso no es soledad. Soledad es ausencia de vínculo. Y ese es el factor importante que va a hacer, somos seres gregarios, necesitamos ese vínculo. Por eso lo que ocurre en la infancia que te impide la vinculación va a condicionar mucho las maneras que vas a tener después de enfrentarte a los afectos, a las relaciones. Y por supuesto, todos estos factores de riesgos se van a ver precipitados o van a tener una potencialidad de daño en su sumatorio cuando realmente están ocurriendo cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este contexto? Pues me estoy separando, acabo de perder el empleo, me han comunicado una mala noticia, etc. O sea, se necesitan los acontecimientos vitales estresantes, negativos, adversos, para que realmente todos estos factores de riesgo vayan cumpliendo su función. Otro de los riesgos que se ha visto es el fácil acceso a armas o a medios letales. Por eso en Estados Unidos es uno de los países con un índice de suicidio altísimo, porque todo el mundo tiene armas. Es decir, tienes que tener la motivación, el estresor vital, los factores de riesgo, y tienes que tener los medios. En las comisarías, que atendemos en comisarías a persona, lo primero que te hacen es quitarte los cordones, porque no sabemos qué tipo de situación tiene esa persona y qué tipo de riesgo puede tener, y efectivamente quitar los medios, ¿no? Para que cometa el acto. ¿Qué sabemos que protege a las personas? Pues evidentemente mis habilidades de comunicación, en tanto y cuanto, si yo tengo un problema, soy capaz de llamar, o soy capaz de pedir ayuda, o soy capaz de expresar lo que me pasa, es un factor de protección. Cuando acontecen los sucesos vitales que van a
hacer que la crisis aparezca. Como dice Seligman también, no se trata, y Kaplan, no se trata de que la situación sea negativa, sino de que no tengo los recursos para resolver el problema. O sea, el problema nunca es el problema es la capacidad física, psicológica, económica, social, emocional que tengo de resolver el problema. Eso es cuando acontece la crisis. La búsqueda de ayuda, los valores positivos, la solidaridad, la cooperación, la gente que tiene un proyecto, la gente que se dedica a fomentar esos valores, por ejemplo, la espiritualidad. La espiritualidad, se ha visto que la gente que tiene un riesgo dentro de la gente espiritual, que tiene la conciencia de Dios, de trascendencia y de esa parte de conciencia espiritual, pues se ha visto que, por ejemplo, prácticas como el budismo, que practica la reencarnación, son más factibles que cometan suicidio que, por ejemplo, después van los protestantes, después van los católicos y en último lugar van los musulmanes. Es decir, el hecho de tener una creencia religiosa, las investigaciones actualmente no están tanto aportando la idea de que es por la creencia religiosa, sino por el sentido de cohesión de grupo, de pertenencia, que eso es lo que psicológicamente hace que realmente se mantengan esa red de apoyo, esa red de ayuda basada en ese compartir unas ideas y una forma de pensar, ¿no? Y por supuesto estábamos hablando de qué importante es la familia en la infancia, en la adolescencia, qué importante es la familia, pues como no iba a ser un factor de protección de altísimo grado, el apoyo social realmente que viene de la familia y la cohesión de una familia que sea capaz de mantener ese sentido de pertenencia, ese otro de soy significativo para ti, estoy aquí, estoy disponible, todos esos aspectos que la familia puede transmitir. Se ha visto que a las mujeres las retienen del no suicidio el tener hijos, no así a los hombres, pues tendrá que ver con el vínculo, ¿no?, que son capaces las mujeres de establecer con el hijo que llevan durante 9 meses, con la crianza, con el participar más en su crianza, con la manera de empatizar con el hijo, con su sensibilidad, con lo que le pasa, con sus emociones. Es una construcción que se va haciendo también de vínculo de la mujer con el hijo. Tener hermanos para los adolescentes. Los hijos únicos en situación de crisis son más vulnerables que las familias que tienen otros hijos. Y desde luego lo que más ayuda es que no sea una intervención puntual el suicidio, sino que haya un tratamiento a largo plazo e integral. Integral significa los aspectos sociales, los aspectos psicológicos, los aspectos familiares, los aspectos vivenciales. Es un desarrollo integral, no solamente es lo farmacológico o resolver la crisis en cuestión, sino que, y a largo plazo, es lo que se ha visto que más ayuda. Los factores precipitantes los vengo ya señalando, la viudedad, el divorcio, es decir, aquellas crisis que acontecen y que es la narrativa que vamos a encontrar en las ideaciones suicidas, van a tener que ver con lo que ya ha pasado. Pues acabo de perder a mi marido, se acaba de morir mi hijo, el divorcio, la situación de ruptura de pareja, de pérdida de empleo, sobre todo para los hombres, las rupturas sentimentales, la soledad en los ancianos y en los adolescentes, lo que ocurre, los acosos en los institutos, en los colegios, donde se estigmatiza a un sujeto, donde pone en riesgo a esa persona de vengarse con el suicidio. Os vais a enterar y voy a hacer algo que va a pesar en vuestras conciencias, en vuestra vida, ese sentido de venganza, pero también ese sentido de soledad y de aislamiento, y distingamos siempre lo que es la soledad, que es la ausencia de vínculo, de lo que es el aislamiento. El aislamiento, cuando tienes un vínculo con lo que tú eliges, es bastante saludable. La humillación de los adolescentes, la pérdida de autoestima, de pertenencia, de estigmatizar, tú eres diferente. La adolescencia es un momento bastante crítico, ¿no? Y hay determinados adolescentes que son muy vulnerables. ¿Cómo vive el suicida la muerte? ¿Cómo es esta vivencia? Pues el suicida siempre es ambivalente. De hecho, cuando llaman a un teléfono, cuando están pidiendo ayuda, realmente es porque hay una ambivalencia, es decir, no está la decisión tomada.
El otro día una señora, la guardia pasada, una señora de 70 años, que tenía todo su plan perfectamente, además le pedí, digo, a ver, explícame, ¿cómo lo vas a hacer? Y me llevó a la terraza, tenía unas cortinitas con nada, con una barra súper fina, había puesto un taburete, se iba a precipitar desde un quinto. Ese intento autolítico hubiera fracasado porque la barrita no lo hubiera sujetado, una señora delgada, pero no lo hubiera sujetado, es decir, pero su intención era esa, ¿no? Y me lo dijo muy claro, o sea, ella discriminó perfectamente, dice, no quiero morirme, no quiero matarme, lo que no quiero es vivir. Es decir, en esa ambivalencia es donde nosotros podemos colarnos para hacer valer, para hacer que reflexione sobre las razones por las cuales vivir. Entonces, desde ese continuo que estamos hablando, desde negación de la vida, todo me va mal, no me gusta la vida que tengo, mi hijo le pasa no sé qué, mi mujer me engaña, todo ese tipo de no me gusta mi vida, al sumarle el autodesprecio, el no puedo hacer nada, el soy impotente frente a esta situación, el no sirvo para nada, porque me ha pasado esto, al sumarle eso, realmente va a empezar a construirse la idea de no querer vivir. Yo no quiero vivir esa vida, no es que no quiera la vida, es que no quiero esa vida y el sufrimiento que me da esa vida. Y este es otro concepto que tenemos que manejar, lo veremos ahora en la crisis suicida, lo tenemos que manejar. El suicida no quiere matarse, lo que no quiere es el sufrimiento que le conlleva la vida. Por eso tenemos que ser muy hábiles a la hora de ver qué es lo que está pasando y qué nivel de sufrimiento tienes. ¿Vale? Pasamos de no querer vivir a querer morir, y de querer morir a querer matarse. Querer matarse es el último punto donde efectivamente ya hay una planificación y donde efectivamente probablemente haga algo para que ese plan le conduzca a los objetivos que tiene. Y este señor me lo decía muy claro, además lo dijo literalmente. Yo no quiero matarme. Yo al ver la cortina finita dije, esto no va a funcionar. Porque hay que hacerlo, hay que pensar así. Entonces, ¿por qué? Porque me va a orientar hacia qué lugar de esta línea está para que yo a su vez oriente mi trabajo con él. ¿Vale? Es decir, y me lo dijo claramente, no quiero matarme, lo que no quiero es vivir. Es decir, me estaba diciendo, lo que me está pasando, y ahora hablamos de lo que te está pasando, el problema que tienes, lo que me está pasando me tiene tan desbordada, estoy tan desesperada, me siento tan incompetente para la resolución de esta cosa que me está pasando, que no quiero esta vida. Pero no quiero matarme, es muy distinto. Es muy distinto. Y tenemos que estar hábiles para pillar ese punto. Con lo cual siempre la persona va a estar en la ambivalencia entre la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte. Tenemos que colarnos ahí, darle razones por las cuales la vida aún tiene sentido para ella o puede llegar a tenerlo. También va a estar impulsiva. Esto no significa que todos los suicidas sean planificados. La mayoría sí, la mayoría está pensado. Claro que hay actos impulsivos. Hace unos meses, pues un padre de 70 y tantos años, muy duro, muy crítico, descubre a su hijo ahorcado, fijaros, ahorcado, en su despacho. Fijaros un mensaje. En su despacho. El chico es gay, era gay. Entonces, claro, el padre, muy macho alfa, muy valores en ese sentido muy rígidos, con unas expectativas muy altas, con un amor muy profundo también por ese hijo, pero con unas condiciones de amor, un amor incondicional no era para amarte tienes que ser así. Pues este chico se subió en su despacho, en el despacho de padre. Fijaros cómo estaba el padre. Tuvimos que hacer un ingreso porque no lo soportó el ver al hijo y amenazó con suicidarse. En ese momento estuvimos trabajando con él, pero él tenía un riesgo muy alto por todo esto que os estoy contando. Con lo cual, claro que hay suicidios impulsivos, pero sí que es cierto que algo previamente se ha barrotado en algún momento y tiene todas esas series de factores. ¿Qué sabemos acerca del suicidio? Y que la OMS en 2006 también publicó, para que nos atreviéramos. Hay una pregunta que salva una vida. Cuando hay una persona al teléfono que te está con una narrativa desesperada de lo mal que se siente, el desesperado
no está en tanto riesgo suicida, salvo que sea un suicidio impulsivo, con baja tolerancia a la frustración, como el que ya ha perdido la esperanza. El desesperado tiene rabia y puede hacer un acto impulsivo de rabia. Pero en la desesperanza, en la desesperación es donde está todavía la pulsión por la vida. Todavía hay esperanza en la desesperación. En la desesperanza ya no hay, es decir, ya se acabó. Nada puedo hacer. Está todo, es todo definitivo, no puedo hacer nada. Con lo cual, cuando encontramos una persona por teléfono que está desesperada, lo que nos está diciendo es: ayúdame a ver cómo encajo esto que me está pasando. Vías alternativas de solución. ¿Cómo hago con mi hijo? ¿Cómo hago con no sé qué? ¿Cómo hago con mi soledad? ¿Cómo hago con que no tengo trabajo? ¿Qué hago? Estoy desesperado, estoy en la rabia. ¿Vale? Es importante. Con lo cual, ¿qué sabemos al respecto? Bueno, pues frases que son mitos y que tenemos que tener claros nosotros como intervinientes. Pues el que se quiere matar no lo dice, no es cierto. El 10% de los suicidas, de 10 suicidas consumados, 9 han verbalizado de alguna manera sus intenciones autolíticas, con lo cual hay que escuchar. Y en ese discurso, en esa narrativa de desesperación, hay que hacer la pregunta, y hay que atreverse a hacer la pregunta. Una pregunta que salva vidas. ¿Has pensado gradualmente? ¿Has pensado en hacerte daño? Si la respuesta es sí, ¿has pensado en matarte? ¿Has pensado en el suicidio? Hay que atreverse a hablar del suicidio. ¿Por qué? Porque la persona que está desesperada está harta de que la gente de su alrededor le eluda, no entre en la conversación, no entre en el daño que tiene, no entre en la desesperación que tiene, en su sufrimiento. Nosotros vamos a entrar en esa desesperación. ¿Por qué? Porque cuando somos capaces de comprender al sujeto, y para comprender al sujeto es una actitud donde cuanto menos sea yo, cuanto menos me proyecte, cuanto menos proyecte mis valores, lo que yo creo, lo que yo haría, y más quiera entender al sujeto, más posibilidades voy a tener de realmente ayudarlo. Esto no es llevar la lección aprendida y valorar una serie de ítems. No es eso, es una actitud de escucha, una actitud de acompañamiento, una actitud donde yo le presto mi auxiliar, pero desde que yo me retiro, es decir, no te voy a sermonear, no te voy a proyectar desde mi cómoda vida cómo lo haría yo en tu caso, ¿no? Porque la realidad es que si todos nosotros estuviéramos en esa situación y tuviéramos esos factores de riesgo, no seríamos mejores, no lo haríamos mejor. Esa es la realidad. No somos mejores de la gente que ayudamos. Entonces nos tenemos que retirar de nuestra cómoda vida, de nuestras seguridades, de nuestras expectativas, de nuestros prejuicios, y tenemos que respetar al otro tal y como se muestra, sabiendo que lo está haciendo lo mejor que puede en cada momento. No soy mejor que tú. Por eso es una actitud. La actitud de ayuda, de intervención en crisis, tiene que tener ese contexto. El que lo dice no lo hace, pues por la misma razón, evidentemente da señales, hay muchas claves. La persona que ha planificado, pues hace el testamento, deja cartas de despedida, regala sus cosas favoritas a no sé qué persona, está más amable de lo habitual, hay un cambio en su actitud, parece que todo ha calmado, parece que ya no tiene problemas, porque ya ha tomado la decisión. Hace años recuerdo un suicidio de forma impactante, era un chaval joven, pues a lo mejor lo recordáis, porque era, pues yo juraría que era una institución del CEU, donde fuimos, no la semana, pues era hace unos años. Y el chico había esperado que todo el mundo se marchara y se ahorcó en los lavabos. Y cuando fuimos a ver a la familia, la madre me dijo: si estaba mejor, si llevaba 2 días mejor.
estaba contento, estaba cariñoso, me hablaba. Claro. Ya él había pensado, ya voy a dejar de sufrir, o sea, voy a hacer esto en esta condición cuando no me pille nadie, de esta manera, es decir, ya no hay sufrimiento, ya se acabó el sufrimiento. Entonces, eso es una señal importante de que ha tomado una decisión drástica, de que lo va a hacer. ¿Vale? Los que lo intentan el suicidio no desean morir, pues ya hemos visto que puede estar en algún punto de esa línea. Puede que sea que no deseen morir o puede que sí, pero habrá que estar atento y escuchar. Lo hacen para llamar la atención. Los gestos suicidas, los parasuicidios, parece que sí, pero no deja de ser un problema, que va en la línea de la construcción de ese punto final. Con lo cual, no es algo que debamos de obviar, no es algo que debamos de no atender. Tenemos que atender los gestos suicidas. ¿Es siempre un acto impulsivo? Pues a veces sí, la mayoría es planificado. ¿Vale? Los suicidas de verdad quieren morirse. Simplemente están en una situación de no querer vivir, que es distinto. Cuando da señales de mejoría está fuera de peligro, el caso que os contaba. ¿El suicidio es hereditario? No es hereditario, pero sí que es cierto que los suicidios en la familia es un factor de riesgo, por el modelo a seguir a la hora de resolver un problema. ¿Los que suicidan son enfermos mentales? No. Pero sí. Hablar del suicidio es invitar a hacerlo, todo lo contrario. Tenemos que hablar del suicidio. Tenemos que atrevernos a enfrentar al sufrimiento de la gente. Tenemos que atrevernos a escuchar lo que nos va a contar. Que la viola su padre. Que su mujer le ha estado engañando. Tenemos que atrevernos a escuchar todo eso. Que no nos saque de nuestro centro, que no nos desequilibre. Escuchar le ayuda a ordenarse. Es una manera de ese caos emocional que está viviendo, hay un otro que le está ayudando a ordenar. ¿Cómo es nuestro protocolo de intervención? Es la primera parte que hablaba de un poco contextualizar algunos conceptos que son importantes y ahora cómo es nuestro protocolo de intervención. Bueno, pues la conducta suicida que nosotros entendemos es todo el espectro, desde lo que es la idea, las autolesiones, los gestos, el suicidio en curso y el suicidio consumado, que cuando ha logrado matarse. En principio, nuestro objetivo es un objetivo de intervención en crisis, donde es reducir la letalidad, la mortalidad, ayudar a la persona a que realmente sea consciente de aquella parte de problema, aquel evento, aquel suceso vital que le ha descompensado, que puede ser la soledad, la situación económica, lo que le haya descompensado, ¿vale? La persona en crisis está en una situación donde se ha desequilibrado lo que es un punto de inflexión donde manejaba una serie de aspectos de su vida y de buenas a primeras acontece algo que le produce ese desequilibrio. ¿Y ese desequilibrio por qué es? Porque lo que le está pasando no tengo recursos para manejarlo. Esos recursos los llamamos recursos de enfrentamiento, de afrontamiento, pero son recursos psicológicos, de ayuda de otros, recursos económicos, porque si lo que me estuviera pasando yo tuviera recursos, no estaría en crisis. Con lo cual, parte de nuestro trabajo consiste en darle opción para que resuelva eso que dice que le está pasando. Nosotros tenemos un programa con la Fundación Jiménez Díaz que llamamos el Código 100. El Código 100 es cuando nosotros valoramos que el riesgo de suicidio es, en nuestro caso, medio o alto, y en ese caso llamamos al psiquiatra a través de nuestra central de comunicaciones, le decimos la valoración que hemos hecho, lo que hemos visto, le llevamos a la Fundación Jiménez Díaz, nos esperamos que baja enseguida, porque ya le han avisado, hablamos con el psiquiatra, le hacemos la devolución de la información y esa persona lo que nos aseguramos es que va a tener una consulta en ese momento de urgencia con un psiquiatra que va a atender el riesgo de suicidio. Y también nos garantizamos que en un máximo de 72 horas, porque se puede quedar hospitalizado o no, en función de ahora veremos qué condiciones. En un máximo de 72 horas, esa persona tiene en Quintana, en el centro de especialidades, una consulta con un psiquiatra.
para hacerle un seguimiento pues, cada dos días, cada 3 o como ya conté, ¿de acuerdo? Con lo cual es un programa que bueno, está teniendo mucho éxito. Ahora en breve vamos a tener una reunión para ver cuántas personas se han atendido y qué resultados tienen, pero ya nos adelantaron que el mayor beneficio del programa lo están teniendo los casos más graves, es decir, las situaciones de mayor riesgo, ¿no? Este plan de prevención del suicidio también lo tiene el hospital el 12 de octubre, pero nosotros solo tenemos convenio con la Fundación Jiménez y es allí a donde derivamos a toda la casuística. Querríamos abrir también el 12 de octubre, pues por no saturar, porque no es rara la guardia que no tienes un intento político, es bastante habitual. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero que cuando llegamos a la escena, nosotros no sabemos, imaginaos, no sabemos, pues como vosotros no sabéis qué está pasando, con lo cual tenemos que ver que el contexto donde esté el sujeto, no sabemos si la mujer que está o el marido o quien sea, tienen que ver con su crisis, con lo cual retiramos de escena hasta que no nos aseguremos, por seguir con el caso de la chica de la estación de Atocha, estaba con su novio, pero yo no sabía si el novio era el motivo de la crisis o no, entonces le pedí por favor que me dejara hablar a solas con ella y cuando ya me contó de dónde venía la crisis y qué papel jugaba el novio, si era protector o era distorsionante, y me dijo que era protector, le dejé pasar porque pues, la persona se siente mucho más acompañada, se siente mejor y porque también quiero que me escuche el familiar porque va a tener herramientas después para poder intervenir, ¿no? En este caso era un factor positivo, pero tenemos que valorar, es decir, con quién estás, dónde estás. Hay una valoración psicológica que ahora os paso a desarrollar y empezamos aquí a ver los factores. Nosotros llevamos nuestro listado de factores de riesgo. Todos esos factores de riesgo que hemos comentado en diapositivas anteriores los empezamos a contemplar y hay algo que es fundamental. Muchas veces nos enteramos que una persona está con una idea suicida, con una crisis suicida, y nos ha entrado a lo mejor el aviso como un maltrato, o nos han tratado como un maltrato al anciano, o que es un 5-8, o nos ha entrado como un maltrato a la pareja, o nos ha entrado como una descompensación psicológica, una valoración psiquiátrica, un 5-4, y a lo mejor vemos que es un trastorno límite de personalidad, o nos ha entrado de la forma más tonta, que es lo que llamamos un 3-19, que es una crisis de ansiedad. Ha entrado con un 3-19, con una crisis de ansiedad, y bueno, pues y empiezas a preguntar y hay en un momento donde empiezas a ver los datos y tienes que hacer la pregunta. ¿Has pensado en hacerte daño? Esa pregunta hay que hacerla así. No hay que tenerla miedo. Es más peligroso no preguntarlo. Hay que atreverse. Y hay que atreverse a escuchar la respuesta. Sí. Después, si eso es así, después tenemos que valorar qué nivel de planificación hay, porque eso nos va a dar el criterio para saber ante qué caso estamos, si es un caso leve, si es un caso moderado o si es un caso urgente de ingresar. La planificación, la letalidad del plan, ¿vale? Entonces tenemos que evaluar el plan de suicidio. Yo a esta señora que os dije, le dije, estaba en su casa, nos llamaron, porque la pilló el hijo, y yo le dije, enseña. Después de ese rapport, de esa empatía, en un momento de toda la intervención, ¿me quieres enseñar cómo pensabas hacerlo? Porque tenía que valorar el plan de suicidio. La llevé a la fundación, pero con ese plan suicida que hubiera sido de esta característica. No es lo mismo eso que pillarle con que tiene una soga y que la tiene bien puesta en un sitio donde no se va a caer. Seguimos mirando los factores de riesgo y ahí empezamos ya a intervenir. Intervenir significa, de alguna manera, ahora lo voy a desarrollar un poco más detenidamente, es hacerle reflexionar con esta actitud que hablaba de lo que es la intervención en crisis, hacerle reflexionar acerca de las cosas que aún le mantienen las razones para vivir, ¿no? Las razones de vivir frente a las situaciones del humorismo. Ahora plantearé algunos casos concretos y lo veremos más detalladamente.
Necesitamos en muchos casos un acuerdo, sobre todo en los leves, un acuerdo de no hacer nada, un pacto de no suicidio, proporcionar ese apoyo psicosocial y, en caso de medio y grave, negociar la voluntariedad del plan. Si es un caso grave, no se negocia nada, se tiene que trasladar, para eso llama a un médico, que es el que puede hacer un ingreso hospitalario involuntario, pero se fía de mi criterio y simplemente a nivel administrativo es él quien lo tiene que hacer. Si hay familiares, pues tenemos unas guías donde le damos instrucciones a la familia de cómo tienen que ver las claves, qué cosas pueden hacer, cuándo le tienen que llevar al servicio de emergencias, etc. Una información para en situaciones leves. El otro código que tenemos, el otro procedimiento, es cuando realmente ha conseguido matarse, y ahí lo que tendremos es a la familia. ¿Por qué es importante atender a la familia? Porque ya sabemos que el suicidio de un hijo, el suicidio va a poder precipitar otra crisis, es un estresor de primera orden, y no sabemos los factores de riesgo de sus familiares, con lo cual sí sabemos que está aconteciendo un suceso muy adverso y muy desestabilizador, y tenemos que valorar los factores de riesgo de esa familia. Entonces, bueno, pues si hay 2 personas, pues 2 personas, si hay 3, pues 3. Entonces, tenemos un código específico para hacer eso. En caso de descartar esos factores de riesgo, en algunos casos se pueden hacer, en otros, como el que os he contado, del padre que en su despacho descubre el ahorcamiento de su hijo y que pues, a continuación pues, amenazó con hacerlo, y además hizo varios gestos de hacerlo, pues ahí lo llevamos al hospital, pero de urgencias, a la fundación. Pero muchas veces nosotros con una intervención in situ podemos controlar el riesgo y en consecuencia nos centramos en ver todos aquellos aspectos de lo que es el duelo de un familiar, que es el duelo por suicidio, que es uno de los duelos más difíciles de hacer. Vemos los factores de riesgo que va a tener, por ejemplo, el sentimiento de culpa, lo podría haber evitado, me tenía que haber dado cuenta, trabajar todo ese tipo de aspectos, pues cuando oyes lo tenía que haber evitado, demás, bueno, pues plantearle la situación, si hubieras sabido que esto iba a ser así, claro que lo hubieras sabido, por supuesto. El problema es cómo podías haber adivinado que esto iba a tener esta situación. Entonces, hacerle reflexionar acerca de ese sentimiento de culpa, la estigmatización que genera el suicidio a los familiares, van a pensar que soy mala madre, van a pensar mis vecinos que van a pensar de mí, que no he sido capaz. Pues siempre habrá personas que en ausencia de un conocimiento profundo de lo que pasa, pues opinarán que has sido una madre, otros opinarán que eres una madre estupenda y que pobrecita, fíjate lo que tienes que sobrellevar en este momento, y otros no opinarán nada, pero como todo en la vida, la gente opina sin un profundo conocimiento de las cosas, y eso es muy gratuito. Entonces, pues claro que tenemos que vivir con esa realidad. Es decir, a cada planteamiento que nos vaya haciendo, ir dándole una respuesta para que pues, ese sentimiento de culpa vaya minorando. Bueno, pues, comunicamos lo que ha pasado de una forma empática, siendo conocedores de que esa comunicación va a resultar dramática, va a haber un punto de inflexión en la vida de esas personas. Somos transmisores de una noticia que va a suponer una quiebra de su equilibrio, que va a producir una crisis personal en esa persona, con lo cual pues hay que hacerlo de una forma muy empática, con mucho tiempo, recogiendo las primeras respuestas que pueden ser de estupor, de silencio, de desesperación, recogiendo, manteniéndonos ahí en esa situación, y en la medida de que vayan amainando pues, todas estas primeras reacciones que son muy dramáticas, luego empieza una calma, empezamos a entrar. ¿Cómo sientes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te planteas? Y a medida que vamos obteniendo respuestas, en función de la respuesta, vamos reorientando. Hay algo que a mí siempre me llama muchísimo la atención y me maravilla, que es, a pesar de todo el dramatismo, cuando les decimos
mira, hay niños pequeños, que por supuesto los abortamos, hay niños pequeños, vamos a ver cómo se lo tienes que decir a los niños. Mucha gente nos pide que lo hagamos nosotros. Intentamos, para un niño recibir esta noticia, pues igual que para nosotros es terrible, pero el niño todavía se siente mucho más vulnerable por los recursos que tienen, cómo le va a cambiar la vida y demás. Entonces, intentamos que la persona esté lo suficientemente centrada y le damos instrucciones, incluso le acompañamos a que sea la persona quien lo diga. Yo he visto maravillas, o sea, gente que se ha rehecho en un segundo de su situación para tener la suficientemente fuerza y comunicar a su hijo que su papá se haya suicidado, se había muerto. En principio depende, vamos valorando. Los secretos al final siempre se pagan, ¿no? Se contribuimos lo que pasa es que hay niños que todavía no tienen concepto de suicidio, eso será un poco para más adelante. Estamos en la emergencia y vamos trabajando sobre el terreno, ¿vale? Entonces, he visto de verdad actos heroicos por parte de hombres y por parte de mujeres para seguir protegiendo a sus hijos. De hecho, eso es una de las razones que en un suicidio en curso nosotros utilizamos. ¿Cómo crees que se van a salir tus hijos? No, se sentirán liberados porque no les importo, porque no vienen a verme. La experiencia que tengo es que cuando alguien se suicida, a los supervivientes siempre les queda esa marca, ese estigma. Entonces, hacerles, porque somos gregarios y somos mamíferos, la protección del clan es algo que llevamos como de forma muy instintiva, con lo cual tirar de ese recurso es importante. Apoyo a comunicar la noticia y nosotros tenemos una fundación que les estaremos siempre agradecidos, que son los Camilos, que los saturamos, también los saturamos, pero bueno, pues como hacemos seguimiento, después sabemos del buen hacer de los Camilos y entonces pues el centro de escucha es un camino. Entonces pues nos cuentan los pacientes, porque hacemos seguimiento de ellos, pues cómo les va. Normalmente al mes solemos indicar que llamen y que son duelos muy traumáticos que van a necesitar un apoyo. Y aquí empezamos ya con las técnicas propiamente dichas, en concreto la reestructuración cognitiva y la flexibilidad, que ahora en los casos concretos desarrollaré un poco más. Facilitar en la adecuada situación de crisis, las ayudas del duelo, que es la derivación que hacemos a los centros de escucha, cómo comunicar a los niños, estar presente. Y hay algo que siempre nos ayuda, los duelos en los pueblos antes se hacían mejor. ¿Por qué? Pues porque estaba el apoyo social. Aquí Madrid es una ciudad impersonal, donde la gente vive muy sola, donde hay mucha soledad. Entonces, realmente el apoyo social es lo que nos garantiza o es un factor de protección de primer orden para que esos duelos se encaucen de la mejor manera posible, ¿no? El cariño de la gente, la compañía, todos los rituales del duelo, claro que hay que hacerlos, incluso cuando te dicen es que no se ha despedido de mí, es que le tenía que haber dicho, todo ese tipo de cosas. Haz una carta, escríbele, cuéntale todo lo que se te quedó por decir, todo lo que sentías, cuéntale. Algunas madres pobrecitas dicen, le voy a matar, se acaba de suicidar su hijo, le voy a matar, ¿cómo me ha hecho esto a mí? ¡Le voy a matar! Está disociada, es un mecanismo de defensa para no aceptar, todavía es muy difícil para ella lo que le estoy diciendo. Entonces necesita más tiempo y a veces necesitan hasta ver el cuerpo para que la realidad, el inicio del duelo solo se produce cuando acepto que eso es real y mientras los mecanismos de defensa me estén no, ahora vendrá, ¿qué me estás diciendo? Ahora va. A veces lo conseguimos en esas horas que estamos trabajando con ellos y otros, como por ejemplo en el accidente de Hispaner, después de 8 días que se estaban haciendo las autopsias y que, bueno, pues después de 8 días, pues era muy poco probable que su hijo estuviera vivo. A los 8 días esa mujer dijo que era mentira y que realmente su hijo iba a aparecer. Después de 8 días. Entonces, los mecanismos de defensa son muy potentes, actúan protegiéndonos. La realidad que me es intolerable, el mecanismo de defensa me bloquea. O sea,
algo que necesito más tiempo. Pero eso es un factor de riesgo para hacer un duelo, ese mecanismo de defensa tan rígido, ¿vale? Entonces, es un factor que tenemos que tener en cuenta para derivar a los recursos necesarios y que esa crisis no se convierta después en una crisis suicida. Bueno, nos apoyamos en los trámites también, pues la gente obviamente no sabe qué hacer con su hijo que acaba de fallecer, entonces pues también intentamos echarles una mano con eso. En nuestro procedimiento, os hablaba hace un rato, en nuestro procedimiento tenemos que valorar la ideación suicida, con lo cual tenemos que preguntar. Y utilizamos un minitest, 2 minitest, para hacer un cribado rápido. ¿Dónde son esas preguntas? Es la mini subescala de suicidio y pues contestando a 3 que sí, si contestamos a la primera, a la tercera y a la sexta de forma positiva, el riesgo es ligero. Si contestamos a la segunda, a la tercera y a la cuarta, el riesgo es moderado. Y si contestamos ha intentado suicidarse a la quinta más ha planeado suicidarse, el riesgo es alto, ¿vale? Entonces utilizamos esto y utilizamos la escala Sapir-Person, que también son realmente factores de riesgo, si es hombre, si la edad que tiene, la depresión, los intentos previos, etc. De manera que con 2 positivas el riesgo es leve y puede tener un tratamiento ambulatorio y nosotros trabajar con ellos. Si tiene hasta 6 el riesgo es moderado y nosotros desde nuestro servicio nos vamos a plantear una consulta con psiquiatría, y si es mayor de 6, desde luego el riesgo es alto. Ninguna escala te va a hacer un cribado correcto, pero sí que lo aportamos como para poder encuadrar lo que esté pasando. Y luego, obviamente, dentro de una entrevista y dentro de una intervención, donde tenemos en cuenta los factores de riesgo, los factores de protección, la entrevista, la persistencia en la idea, después de nuestro trabajo, si persiste en la idea, etc., ¿no? Entonces, pero también utilizamos estas 2 escalas y les las adjuntamos al informe que hacemos para psiquiatría y nos ayuden a tomar una decisión. Desde luego, nosotros trabajamos desde un modelo de intervención en crisis, pero un modelo de intervención en crisis ampliado, que llamamos. No en vano somos psicólogos y pues, podemos manejar una serie de técnicas e intervenir directamente. La crisis, como comentábamos, es ese punto de inflexión, hay un antes y un después. Ya nada volverá a ser lo mismo, hasta que me reequilibre en otra situación, pero nada volverá a ser lo mismo. Y en España es muy conocido Slackio, que habla de 2 aspectos. Por una parte, habla de esa primera ayuda psicológica, donde lo que tenemos que hacer es intentar que no haya esa letalidad y derivar a los recursos de ayuda. Y por otra parte, habla eso puede durar unos minutos, unas horas, es lo que podemos hacer también por teléfono. Y la intervención de segundo orden, donde estaríamos hablando de una terapia para crisis que ya tiene que ver con reestructuración cognitiva, con el manejo de ideas irracionales, etc. Para entender nuestro modelo es importante que tengamos en cuenta estos 2 autores y a Kaplan, por ejemplo, que nos está diciendo todos esos factores que han ido sumándose en la vida de un individuo y que él lo llama aportes, ¿no? Y que en un momento dado no ha tenido y en consecuencia le va a hacer que su resiliencia sea menor. No es lo mismo pues todas esas creencias irracionales que hemos podido no tener a lo largo de nuestra infancia porque hemos tenido una madre soltera, un padre que ha exigido una medida que nosotros podíamos dar, es decir, que hemos tenido una serie de factores de protección. No es lo mismo que aquel otro que efectivamente no hemos tenido. Entonces, de manera que nuestra intervención va a ser como una supletoria de esos aportes que no ha tenido. A nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de recursos. Nosotros vamos con nuestro listado de recursos. Si se trata de una mujer maltratada, pues hacemos una derivación y es importante que tengamos todos los recursos disponibles. Vamos con un listado así. Si se trata de un colectivo de gays y lesbianas, derivamos a gays y lesbianas. Es decir, que de manera de que la gente encuentre espacios
instancias donde realmente puedas seguir elaborando lo que le está pasando. Nosotros hacemos una ayuda puntual, pero la gente tiene que elaborar todo lo que le está pasando y necesita ayuda para hacerlo. Entonces, nuestro modelo es ampliado al de Slackio y desde luego contempla estos aspectos de que nos habla Kaplan. La primera parte de nuestro modelo es el encuentro. Ese encuentro donde os comentaba hace un rato que lo importante es la actitud. Uno puede aprender muchas cosas de la escucha, de cómo intervenir, de cuándo preguntar, de cómo preguntar, de la graduación, de las preguntas. Eso se puede aprender. Pero para mí hay algo que te sale solo si tienes la actitud correcta. Y la actitud correcta es el respeto. El respeto a la persona que tengo enfrente tal como es. Con esa idea de yo no soy mejor que tú. No soy más listo que tú. No lo hago mejor que tú. No resuelvo mis crisis mejor que tú. Simplemente, a lo mejor, he tenido más suerte. Y no he tenido todos esos factores de riesgo, y he tenido un padre que me quiso y me lo demostró, he tenido una serie de cosas. Y no me violaron, y no necesito depender de un hombre. ¿Vale? Entonces, teniendo en mente esa actitud, es muy fácil que te salga cuándo preguntar, con qué calidad humana preguntar. Tenemos que contener a la persona. Contener es que no se desborde en la crisis. Y eso se hace con un tono de voz, con una mirada. Nosotros podemos mirar, incluso podemos avanzar y lo hacemos. Vosotros estáis más limitados, el teléfono limita más. Tenéis que ser artistas de la voz, de los silencios, del tono, de los puntos de inflexión. ¿Por qué? Y presentaros, me llamo Lola y quiero ayudar. ¿Quieres que hablemos sobre lo que te pasa? El tono, todo eso. Pero desde esa actitud nos va a salir. Está muy bien que nos formemos y que lo sepamos, porque nos ayuda, por supuesto que sí, pero para mí el encuentro es eso. Y ese encuentro, esa fórmula, se utiliza a lo largo de toda la intervención, ya sea que estén evaluando la crisis y el plan suicida, ya sea que esté preguntando las preguntas del test, o ya sea que esté interviniendo psicológicamente, reestructurando ideas, haciéndole pensar, reflexionando sobre lo que me está diciendo. Todo el camino tiene que tener esa actitud. Importantísimo. ¿Qué está pasando? Focalizar el problema. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te encuentras así? ¿Cómo estás sintiendo? A veces el que ha pasado no te va a hacer una descripción literal. Mi mujer me ha dejado, no sé qué. No. Podemos ir a través de las emociones. ¿Cómo sientes en este momento? Triste, rabia, desolado, desesperado, sin salida. En el momento que te empieza a decir, vamos, de los sentimientos a qué estás pensando. Es más fácil. Una persona entra en contacto más fácilmente con sus ideas, que son las suicidas, con lo que piensa, a través de la pregunta de ¿cómo sientes? Y yo pregunto a vosotros, ¿qué estás pensando? Bueno, pues paráis, tenéis que hacer un proceso de reflexión. Sin embargo, si os digo, ¿cómo sentís en este momento? El cómo siento me hace entrar en contacto con mis emociones, y las emociones están derivadas de una forma de interpretar que tengo en este momento lo que me está pasando. Me acaba de dejar mi mujer. ¿Cómo me siento? Enfadado, rabioso, desesperado. ¿Enfadado? ¿Qué estoy pensando? Pues me va a decir algo del estilo, es una tal, es una cual, no tiene derecho, ¿quién se cree que soy? ¿Vale? Triste. Debajo de una tristeza hay una narrativa de qué voy a hacer ahora, mi vida sin ella es imposible, no hay salida. Pero es más fácil ir a esos encuentros con la cognición, que son la herramienta que yo voy a utilizar después para intentar desmontarlos a través de las emociones. Obviamente, ¿qué está pasando? Valorar el riesgo suicida, como ya hemos hablado. Y la cuarta fase, actuar y orientar. Lo he puesto por fases un poco por claridad didáctica, pero realmente no hay fases.
estamos entrando y saliendo de todos estos aspectos, porque si yo veo que se me tensa mucho cuando me está contando lo que está pasando, bajo ese nivel de preguntas y voy a otro mucho más neutro. Ya volveré, yo tengo tiempo, ya volveré. Entonces hay que ir midiendo, entrando y saliendo, hay que hacer todas esas tareas, serían más que fases tareas, hay que hacer todas esas tareas, pero no tienen un orden cronológico. Vamos entrando y saliendo y vamos completando todas porque necesitamos toda esa serie de información. Cuando yo he valorado qué riesgo tiene, como decía, pues hay un riesgo bajo que existe el pensamiento pero no tiene el plan, hay un riesgo medio donde existe el pensamiento y además ya hay un plan pero no es inmediato, y hay un riesgo alto donde sí existe una inmediatez y además el plan es universal. En cada una de esas actuaciones, pues en todas el apoyo emocional, por supuesto, el que pueda verbalizar, el que pueda expresar, el que se sienta escuchado, no criticado, no sermoneado, no diciendo pues yo haría tal o yo haría... Soluciones fáciles no. La persona necesita primero que se la recoja, que se legitime su dolor. A veces el interviniente tiene tanta urgencia, le supone tanto estrés el ver a una persona en el quicio de la ventana que se va a tirar, que lo que intenta es buscarle una solución fácil. Las personas en ese momento no quieren una solución. No, te traigo a tu mujer, la busco, te la traigo. Las personas no quieren en ese momento una solución fácil, porque no creen que la solución sea fácil. Lo que quieren en ese momento es que la recojamos en su dolor. Es decir, que eso que estás sintiendo, tienes derecho a sentirlo. Entiendo que lo sientas, entiendo que sientas así. Si yo estuviera en tu lugar, probablemente también sentiría de esa manera. Frases que le legitimen en esa manera de estar, en ese momento. ¿Para qué? Para que empecemos a bucear en las interpretaciones que está haciendo, es decir, cuáles son las consecuencias de esa situación. Porque es ahí donde nosotros vamos a entender. En ese discurso, en esa narrativa que está distorsionado, que está sobregeneralizado, que está filtrado, que está sesgando, que es catastrofista, que mira que no hay salida, es ahí donde vamos a entender. Entonces, en esta primera parte de no hay un riesgo inmediato, vamos a hablar del problema, de qué otra manera puedes verlo, pero tenemos que saber cuál es el problema. Y sobre todo, no es que mi mujer me haya dejado, sino qué significa para ti que tu mujer te haya dejado. Este es nuestro punto. ¿Qué significado le das a esto? Porque hay mucha gente que su mujer le deja y no se suicida. Luego no es tanto el hecho que precipita la crisis, sino los significados que tú das. Es decir, mi mujer me ha dejado. ¿Vale? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo te planteas la vida sin ella? Este es el punto. ¿Vale? Y así con todo. No tengo trabajo, me han despedido. ¿Cómo sientes? Me siento fracasado, me siento desesperado, ¿cómo voy a dar de comer a mis hijos? Ya te he dado un significado. ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos? Pero aún así me siento un fracasado. ¿Cómo lo interpretas? Para que se sienta un fracasado, ¿qué está interpretando? ¿Cómo lo está interpretando? Que no sirvo para nada, qué me va a decir mi mujer, qué expectativas he decepcionado. Y ahí tú tienes material para reorganizar esa mente. Pero tienes que saber sacarlo. La habilidad es saber sacar ese material. Ese es el desafío. Saber sacar las ideas encubiertas que están debajo de esos sentimientos. Y es como una pregunta también. ¿Vale? En una situación ya media, aunque nosotros trasladamos a una situación ya de riesgo medio, pero sí que intentamos ver porque hay una pregunta clave en un suicidio y es cuando te dicen no hay salida, quiero morirme, la pregunta es ¿quieres morirte o quieres buscar una forma para aliviar este sufrimiento, ese dolor que tienes? La mayoría de la gente te va a decir que lo que quiere es aliviar el sufrimiento, ¿vale? Aliviar el sufrimiento, ¿vale? Entonces, en aliviar el sufrimiento ya tenemos una actuación de decir ¿cómo podemos aliviar el sufrimiento?
Es decir, abrir alternativas al suicidio. ¿Cómo podemos abrir? ¿Cómo podemos salir del sufrimiento? Ya no es que no hay salida, le hemos movido la idea fija de no hay salida a quiero salir de este sufrimiento. Lo hemos conducido a ese nuevo nivel. Y en quiero salir de este sufrimiento, ¿qué cosas podemos hacer para salir de este sufrimiento? ¿Vale? Y ahí empezamos a pensar. Hay una técnica interesante que es la solución de problemas de Zurila, que es algo que conviene manejar para hacer planteamientos en este sentido. Y en este caso sí, que en este caso de riesgo medio, le planteamos el contrato de no suicidio. Digamos, que se comprometa en ese no suicidio, que se comprometa en ir a un servicio de salud mental, aunque nosotros, insisto, le trasladamos. Pero, por ejemplo, desde la atención primaria no le trasladaría. Y luego ya está el último punto, que es el riesgo letal, donde ahí, voluntaria o involuntariamente, pues haríamos un traslado forzoso. ¿Cómo es esto en la práctica? Pues en la práctica tenemos que tener tres conceptos muy claros. Primero, la desesperanza. Ya hemos hablado al principio de por qué es importante la desesperanza. En el 95% de los suicidas, la desesperanza está presente. Entonces, ¿cómo generar esa motivación y cómo abrir esa posibilidad de que es una situación transitoria y la solución que tú estás aportando es una solución definitiva? ¿Cómo abrir ese camino? Entonces, hay pues, al menos dos maneras, ¿no?, de volver a generar esa esperanza, ¿no? En este contexto, ¿qué razones tienes para vivir? Me acaba de dejar mi mujer, no tengo trabajo, tengo una situación de enfermedad mortal. ¿Qué razones nos quedan para vivir?